Hola a todos, sean muy bienvenidos. Yo soy el doctor Esteban Rojas y hoy día vamos a iniciar parte de lo que va a ser la nueva sección del programa de Polideportivo, que es Medicina y Deporte. ¿Ya? Yo voy a ser el encargado de tratar de aportarles el máximo conocimiento y la mayor utilidad en temas de medicina. ¿Ya? Yo soy experto en temas principalmente en medicina de adulto, pero sin embargo tengo varias cosas de tema deportivo que la idea es poder aplicarla con ustedes y poder ayudar a resolver sus dudas, ¿ya? Hoy día vamos a partir hablando del cuerpo humano y su funcionamiento, porque entender cómo funciona el cuerpo humano es vital para que ustedes después puedan proyectarse más en las actividades deportivas, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que esto pueda servirles harto y vamos a tratar de resolver varias dudas. Siento que vamos a hablar varios temas complicados, ¿ya? Eh, yo soy Esteban Rojas, me van a ir conociendo a medida que vayamos viendo diversos videos, y el objetivo entonces de esta presentación es brindarle información sobre el cuerpo humano, cómo funciona, y principalmente enfocarnos en qué cosas sería útil que una persona, un deportista o una persona que se dedica a actividad física en general, algún aficionado, quizás no profesional, le sea útil. Ya esa es la idea, poder encontrar las cosas útiles para cada uno de ustedes. ¿Ya? Eh, por lo tanto, vamos a partir hablando de cómo funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano es una maquinaria muy compleja, eh, que para poder entenderla más fácilmente vamos a dividirla en sistemas, ¿ya? Recuerden siempre que el cuerpo humano funciona íntegro, ¿ya? Aunque también para ustedes ser mejores deportistas, les conviene entender que cada parte funciona por separados, y mejorando una parte, también mejoran su cuerpo y por lo tanto el funcionamiento íntegro de ustedes en el deporte en que estén practicando, ¿ya? Eh, Más allá de que el cuerpo humano es un ente complejo, completo, uno lo puede dividir según las estructuras que tengan alguna función similar, y la dividimos en sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema locomotor o musculoesquelético, sistema nervioso, digestivo, endocrino, excretor, que son los principales que vamos a hablar. También hay otros sistemas como los inmunológicos, o sistemas tegumentarios, que tienen que ver con otras funciones del cuerpo, pero vamos a partir con lo más importante para tratar de hacer algo que a ustedes también les pueda servir harto, ¿ya? Vamos a partir con el músculo esquelético, porque finalmente si uno se dedica al deporte es donde uno piensa inmediatamente, ¿ya? El sistema musculoesquelético en el fondo está formado por huesos, cartílagos, articulaciones, eh, y en el fondo son los órganos vivos dinámicos que nos permiten en el fondo mantener eh, la estructura, la forma y el funcionamiento del cuerpo, ¿ya? La estructura ósea primero. El cuerpo está formado por 206 huesos, ¿ya? En un adulto. La verdad es que en un niño son mucho más, pero estos te van fusionando y terminamos los adultos con 206 huesos, ¿ya? El hueso es en el fondo una estructura sólida, resistente, se dividen en varios tipos, ¿ya? Huesos largos, como los brazos y las piernas, huesos planos, que son los que protegen, como los huesos del cráneo, las costillas, las pelvis, huesos cortos, como los que tenemos en las muñecas, en los tobillos, que son el carpo y el tarso, y huesos irregulares, que en el fondo son los huesos de la columna vertebral que tienen algunas características mixtas, ¿ya? El hueso está hecho principalmente por un tejido óseo, que en el fondo es calcio con fósforo, y algunos tejidos conectivos, colágeno y estructura, además de los grupos celulares propios del hueso, que son osteoclastos, osteoblastos, que forman en el fondo la estructura ósea, ¿ya? Y la función del hueso. En general, el sistema esquelético tiene varias funciones. La primera es soporte estructural, o sea, nos contiene, nos da la forma y nos sostiene. Es el armazón que nos da la integridad para que podamos movernos y mantenernos en posición vertical, en el caso de nosotros como ser humano. La segunda función es que protege órganos vitales. Piensen en el cráneo, que protege el cerebro, o las costillas con el esternón, la cavidad torácica, que protege los pulmones, que protege el corazón, ¿ya? O la médula espinal, que está protegida por la columna vertebral. Todas estas estructuras que son delicadas están protegidas por huesos que actúan como una barrera protectora contra posibles lesiones, ¿no? Como tercera función tenemos la función locomotora. Los huesos, junto con los músculos, junto con las articulaciones, permiten el movimiento y la locomoción. Actúan como palancas, como puntos de apoyo, en que los músculos pueden generar fuerza y movimientos coordinados. Las diferentes articulaciones además van a permitir diferentes movimientos de bisagra, de deslizamiento, de pivote, que permiten
mucha variedad de movimientos y una flexibilidad distinta que es la que tiene el cuerpo humano propiamente tal. Y la cuarta función importante de los huesos y del sistema óseo es la producción de células sanguíneas, que es la que a veces a la gente se le olvida. Huesos como el esternón, las costillas, la pelvis y algunos huesos largos, en su médula ósea roja, pueden generar y generan las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, los leucocitos con sus diferentes tipos, y las plaquetas. Ya por lo tanto son las que nos permiten generar después el transporte de nutrientes, de oxígeno, la defensa inmunológica y la coagulación de la sangre. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro sistema esquelético es asombroso. No solo nos da una estructura física, nos da el soporte estructural, nos protege los órganos internos y además nos genera las células sanguíneas. Por lo tanto, hay que cuidar y fortalecer nuestro sistema óseo. ¿Ya? Después vamos a hablar un poquito del sistema muscular. Parte también del movimiento, en el fondo, tenemos que ver con el sistema muscular. Y el sistema muscular se preocupa en el fondo de ver el movimiento, mantener la postura, junto con el sistema esquelético, y tiene varios tipos de músculos, principalmente tres. Estriado, el músculo estriado, el músculo principal que uno mueve, y se llama estriado porque bajo el microscopio se ven como unas rayitas, unas estrías. Entonces, por eso se le puso músculo estriado, que es el músculo voluntario. ¿Ya? El segundo músculo, que también tiene algunas características similares al estriado, es el músculo cardíaco, que en el fondo es el que forma el corazón, que además tiene dos líneas específicas, uno que le da el ritmo, el marcapaso, y otro en el fondo que hace la función de contracción de la musculatura cardíaca. Y el tercer músculo que hay eh, es el músculo liso, que en el fondo es lo que forma las paredes de los órganos internos, tracto digestivo, vaso sanguíneo, el útero, etc. Y ese en general, no es voluntario, es involuntario, tiene movimientos más lentos y sostenidos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que más nos vamos a enfocar en esta etapa es la función del músculo esquelético. ¿Ya? Estos son los que se unen a los huesos y nos permiten realizar los movimientos voluntarios. ¿Ya? Son músculos que normalmente los asociamos entonces al ejercicio, a la actividad física, y la contracción de ellos ocurre mediante la interacción entre las fibras musculares y los impulsos nerviosos. Entonces esto genera que los músculos se acorten, se recogen y generen por lo tanto una fuerza que lleva a un movimiento de la articulación. Eh, y tienen, en el fondo tienen la función de mantenerlo en la postura y todos los movimientos propios que tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema musculoesquelético es el responsable principal del movimiento, de la generación de la fuerza y la contracción producida mediante la interacción con las fibras nerviosas y las fibras musculares generan en el fondo el movimiento. El músculo cardíaco, por su parte, asegura la función de bombeo en el corazón, mientras que el músculo liso controla los movimientos de los órganos internos. ¿Ya? Y todo esto en conjunto es esencial para poder desempeñar la actividad física y mantener las posturas adecuadas en cada uno de los deportes que ustedes practiquen. Después tenemos el sistema respiratorio. En general del sistema respiratorio comentarles que es uno de los motores de la vida y del rendimiento físico, ¿ya? Nos permite el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿ya? Esto es muy importante en el ejercicio para mantener en el fondo en todo nuestro funcionamiento, ¿ya? La función en el fondo es que a través de la inhalación, inhalamos oxígeno del aire y exhalamos dióxido de carbono generado como subproducto del metabolismo celular. Hablemos un poquito del proceso de respiración. Primero está la inhalación, que es el proceso en el cual comienza la respiración, inhalamos, tomamos aire. En este proceso los músculos intercostales y el diafragma se contraen, expandiendo la cavidad torácica, y esto provoca que los pulmones se llenen de aire fresco, rico en oxígeno. ¿Ya? Después ocurre el intercambio gaseoso, o sea, el oxígeno inhalado difunde a través de los alvéolos, que son la parte interna de los pulmones, y se transporta a través de la hemoglobina de los glóbulos rojos hacia los diferentes tejidos del cuerpo, ¿ya? En estos tejidos se saca el oxígeno y entra el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular, que después vuelve hacia los alvéolos y se exhala, ¿ya? Y hay entonces la tercera parte, que es la exhalación, que es el intercambio gaseoso en el cual nosotros relajamos la musculatura intercostal y relajamos el diafragma, y eso genera una disminución del volumen de la cavidad torácica, y producto de esto es la expulsión del aire cargado de dióxido de carbono. ¿Ya? Y es importante esta función mantenerla bien, porque en el fondo durante el ejercicio la demanda de oxígeno aumenta
debido a las mayores necesidades de oxígeno y mayores necesidades de energía que tenemos por el metabolismo. ¿Bien? El sistema respiratorio es muy eficiente y principalmente tiene algunos músculos que son muy eficientes, principalmente el diafragma, lo cual permite que tengamos un rendimiento muy bueno y nos previene la fatiga a largo plazo. Ahora, cuando uno está en alta exigencia, la verdad es que suma otros tipos de músculos, principalmente la cavidad torácica, que esos son los que se pudiesen agotar. Una buena función respiratoria además permite la eliminación correcta de dióxido de carbono, que si no lo elimináramos podríamos provocar acidosis y afectar negativamente el rendimiento muscular, pues, aeróbico, ¿ya? Y la capacidad pulmonar y la eficiencia de la respiración también influyen en la resistencia y la capacidad de generar en ejercicio a largo plazo, ya porque la resistencia aeróbica depende de esto. Por lo tanto, el sistema respiratorio es esencial para el intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido de carbono, y durante la actividad física eh, esto es mucho mayor y necesitamos una eficiencia mucho mayor de la capacidad pulmonar para poder mantener el rendimiento físico. Por lo tanto, no subestimen este sistema, es vital para cualquier deporte mantenerlo en una buena forma, ¿ya? Después tenemos el sistema circulatorio. ¿Ya? Cuando hablamos de sistema circulatorio, tenemos que hablar de las carreteras que nos llevan prácticamente la energía. El sistema circulatorio es vital para transportar sangre, ¿ya? La sangre es el fluido vital que va por todo el cuerpo, y el sistema circulatorio parte por el corazón, que es el motor, los vasos sanguíneos y la sangre misma. Vamos a explorar en fondo cómo funcionan cada uno de estos, ¿ya? El sistema circulatorio tiene entonces la función principal de transportar sangre, que contiene oxígeno, nutrientes y componentes esenciales, a todos los tejidos del cuerpo. Recoge a su vez los desechos metabólicos que generan los diferentes órganos y tejidos y los lleva a los órganos encargados de su eliminación, ¿ya? El corazón primero es un músculo en forma de un cono invertido que se ubica en la cavidad torácica entre los pulmones, y hace la función de bomba, impulsando la sangre a través del sistema circulatorio. El corazón tiene a su vez 4 cámaras, 2 aurículas, que están en la parte alta, 2 ventrículos, que son los que hacen la fuerza y bombean y hacen la función de bomba. Estos a su vez se dividen en lado izquierdo y derecho. El lado derecho se encarga de la circulación pulmonar y el lado izquierdo de la circulación sistémica. Y el corazón se contrae rítmicamente, generando la fuerza necesaria para que haya una salida de sangre que expulsa a través de los ventrículos y circula en el cuerpo. Este proceso de contracción y relajación, o sístole y diástole, es lo que conocemos como un ciclo cardíaco, ¿ya? Después, los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los conductos por los cuales se distribuye la sangre a través de todo el cuerpo. Se divide principalmente en arterias, venas, capilares. Probablemente tenemos que incluir quizás después las arteriolas y las vénulas, pero para hacerlo más sencillo, arterias, venas, capilares, ¿ya? Las arterias son los vasos que llevan la sangre desde el corazón hacia los tejidos. En el sistema sistémico es sangre oxigenada, y en el sistema pulmonar llega la sangre sucia hacia los pulmones, pero siempre la sangre de las arterias desde el corazón hacia los tejidos, ¿ya? Tienen paredes musculares gruesas, elásticas, que permiten en el fondo soportar las presiones que genera la contracción del cardíaco, ¿ya? Y la transmiten además, ¿ya? Después tenemos los capilares, que son los vasos delgados, pequeños, que están presentes en todos los tejidos, y es donde ocurre el intercambio de sustancias, ¿ya? Es donde entregan el oxígeno y de donde se entregan los nutrientes y se recoge el dióxido de carbono y los desechos nitrogenados. Y a su vez están las venas, que son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde los tejidos de vuelta hacia el corazón. Y a diferencia de las arterias, las venas tienen paredes más delgadas y contienen algunas válvulas en general que ayudan a evitar reflujo de sangre y permiten que la sangre vaya en dirección entonces hacia el corazón. El sistema circulatorio entonces suministra oxígeno, nutrientes y elimina los desechos nitrogenados, en fondo los desechos del cuerpo, ¿ya? Es importante en el fondo mencionar en el fondo que si esto funciona bien, nos mejora entonces la calidad, el funcionamiento completo del cuerpo, y por eso un deportista se tiene que preocupar de tener un muy buen sistema circulatorio, para en el fondo, porque el sistema circulatorio desempeña un papel crucial en el transporte de sangre, y con esto el transporte de
energía, de suministro, de oxígeno, de nutrientes, además de eliminar los desechos, ¿ya? Por lo tanto, el sistema circulatorio es prácticamente la red que nos mantiene vivos adecuadamente, ¿ya? Después vamos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso nos interesa porque es lo que nos va a permitir la coordinación y el control del cuerpo durante el ejercicio, ¿ya? En el fondo es el encargado de coordinar todas las respuestas corporales, incluyendo los movimientos, la respuesta a estímulos internos y externos, y la idea es que vamos a explorar cómo en conjunto el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos trabajan en conjunto y coordinan cada uno de nuestros movimientos, ¿ya? El sistema nervioso se compone en dos partes, eh, principalmente el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, principalmente el cerebro, el encéfalo, con la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios y algunos órganos y algunas cosas que están fuera de esta parte central, que va hacia el resto del cuerpo, ¿ya? El cerebro, el encéfalo en el fondo, el centro de control, el responsable de la percepción, del pensamiento, de la memoria, de la toma de decisiones. También es la zona donde se coordinan y se controlan los movimientos. La médula espinal, a su vez, actúa como una vía de comunicación entre el cerebro y el cuerpo y transmite las señales también a través de los nervios, ¿ya? Puede generar muchas respuestas reflejas, sin necesariamente generar la llegada al cerebro, lo cual nos permite tener incluso velocidades mayores en reflejos gracias a la médula espinal. Y durante el ejercicio, el sistema nervioso desempeña un papel crucial por la coordinación y por el control del cuerpo, ¿ya? El cerebro envía señales eléctricas a través de los nervios a los músculos, y estos son los que en el fondo se contraen y generan el movimiento. El cerebro también monitorea las señales que pueden haber desde el exterior, y eso puede ajustar los movimientos y las posturas, que en el fondo en todos los deportes son necesarios, ver lo que está pasando para ir a hacer un cambio y generar un estímulo que genere el movimiento correcto. Y eso, al ensayarlo, y por eso es tan importante practicar, el cuerpo lo empieza a automatizar, mejora las velocidades, las precisiones, las coordinaciones, los movimientos sutiles, precisos, gruesos y finos, ¿ya? Por eso es importante practicar en cada deporte, para que la comunicación sea más rápida, más precisa, y sea así mucho mejor el funcionamiento del cerebro y los músculos, ¿ya? Una buena conexión, una buena sincronización entre el sistema nervioso y el sistema muscular nos permite la respuesta rápida, eficiente, y nos mejora a fondo una coordinación, una fuerza mayor, una velocidad mayor, necesaria en prácticamente todas las disciplinas deportivas. Estas respuestas tenemos que ir ensayándolas para que no sean solamente ante situaciones impredecibles, sino que generalmente cuando ustedes practican algún deporte, ustedes saben qué movimientos van a ir coordinando, y por eso los pueden ir mejorando y haciéndolos cada vez más eficientes, y el cuerpo los va de hecho automatizando, cosa de que cada vez puedan haber respuestas mejores, con menos cantidad de energía y mucho mejor reguladas, ¿ya? Por lo tanto, el sistema nervioso regula el control del cuerpo, es el encargado de coordinar y regular los movimientos y los estímulos, y por lo tanto es vital para coordinar esta orquesta muscular, la orquesta que genera el cuerpo completo, la coordinación, para que ustedes sean excelentes deportistas. Vamos a hablar también del sistema digestivo. La verdad es que el sistema digestivo también es súper importante para los deportistas, porque en el fondo del sistema digestivo nosotros digerimos los alimentos que consumimos, podemos absorber los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione, y vamos a tratar ahora de conversar cómo funciona. Primero, en el fondo, comentarle que los alimentos tienen moléculas más pequeñas que nosotros necesitamos digerir para poder absorber. Estas moléculas principalmente son los carbohidratos, las proteínas, las grasas o lípidos, las vitaminas, los minerales, ¿ya? Todo esto se utilizan para el crecimiento, para la reparación, para el suministro de energía y en el fondo para el funcionamiento del cuerpo humano. Por lo tanto, el primer proceso importante del sistema digestivo es la digestión. La digestión comienza en la boca, donde los alimentos se mastican, se mezclan con la saliva, que contiene además enzima. Estas descomponen algunos grupos, principalmente los carbohidratos, por la presencia de amilasa. Y este alimento, este bolo alimenticio, pasa al esófago, llega al estómago. En el estómago, los jugos gástricos, incluyendo el ácido clorhídrico, continúa descomponiendo los alimentos y convirtiendo esta mezcla en algo que llamamos quimo,
¿ya? Este quimo después pasa al duodeno, donde en el duodeno además el páncreas genera y elimina otras enzimas junto con sales biliares provenientes desde el hígado, que ayudan a descomponer los alimentos en lo que llamamos ahí el kilo, y el kilo en el fondo ya va a poder descomponerse los carbohidratos, las proteínas, las grasas en moléculas mucho más pequeñas que después en el intestino se van a poder absorber, ¿ya? Y por lo tanto la digestión pasa principalmente en la parte alta y después empieza el proceso ya en que el intestino empieza a absorber, intestino grueso y intestino delgado, los diferentes nutrientes, principalmente los nutrientes, la mayor cantidad de nutrientes en el intestino delgado, y el intestino grueso finalmente termina a absorber el agua y algunas eh, fibras de la parte final de las deposiciones antes de formar las heces, que son las que eliminamos a través del recto y de la deposición. ¿Ya? Una nutrición adecuada es esencial para tener un buen funcionamiento y un buen rendimiento físico. Además, que una buena alimentación es lo que nos permite recuperarnos bien después de hacer ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes se alimenten bien y aprendan harto del tema. De hecho, incluso antes de continuar, les voy a recomendar que ustedes tengan controles habituales con nutricionistas que les ayude a ver qué es la mejor alimentación para ustedes, con cálculos calóricos adecuados y personalizados por persona, por deportista, según la actividad que ustedes estén realizando, ¿ya? Eso es súper importante y muy útil, porque les puede cambiar también ahí el rendimiento de cada uno de ustedes, ¿ya? Mencionar quizás algunas cosas importantes en los alimentos. Los carbohidratos son la fuente principal de energía en el ejercicio, que se descomponen en la glucosa, y la glucosa es la que utilizan los músculos y el cerebro como parte de la energía. Las proteínas en el fondo son las encargadas de la reparación, del crecimiento muscular. Las grasas también pueden generar energía, y esta sobre todo a largo plazo. Importante entonces, sobre todo en los deportistas eh, que hacen ejercicio aeróbico. Los vitaminas, los minerales también generan un papel crucial en el funcionamiento del sistema digestivo, en la generación, en la producción de energía. Y una dieta equilibrada debe incluir alimentos con todos estos nutrientes, además de una buena cantidad de fibra que nos permita tener un tránsito intestinal normal, ¿ya? Por lo tanto, el sistema digestivo, en resumen, es el encargado de descomponer, de digerir los alimentos y absorber los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione adecuadamente. Este proceso que parte en la boca incluye el funcionamiento del estómago, del intestino, y una adecuada nutrición, una adecuada alimentación nos va a permitir tener los nutrientes necesarios para funcionar bien en el deporte, para recuperarnos bien después de la actividad deportiva y para prevenir en el fondo lesiones, que es algo que también nos interesa para que ustedes tengan el máximo potencial en su desempeño deportivo. Después, sistema endocrino. Importante también, porque el sistema endocrino es el encargado de la generación de hormonas en el cuerpo, ¿ya? Y es importante en el fondo mencionarlo, porque las hormonas pueden influir en la resistencia, en la fuerza muscular y en la recuperación del cuerpo. Por lo tanto, el sistema endocrino, primero contarles que está compuesto por una serie de glándulas que generan liberación de hormonas al torrente sanguíneo, ¿ya? Y las funciones y nos van a, por lo tanto, influir, como les decía, en la resistencia, en la fuerza muscular, en la recuperación. También hay diferentes otras respuestas que generan, que incluyen metabolismo, crecimiento, reproducción, la respuesta al estrés. Y dentro de las glándulas más conocidas están las pituitarias, la tiroides, las glándulas suprarrenales y las gónadas, testículo en hombres, ovarios en mujeres. ¿Ya? Estos son las que nos ayudan en el fondo a través de estas hormonas, que son estos mensajeros químicos, nos ayudan a coordinar y regular las actividades celulares y los procesos metabólicos en el cuerpo, ¿ya? Dentro de las funciones que pudiésemos mencionar importantes, son importantes en el fondo en el rendimiento físico, eh, porque pueden, por ejemplo, la hormona del crecimiento y la testosterona pueden ayudar en el desarrollo y el mantenimiento de la masa muscular, de la fuerza por lo tanto. Y en el ejercicio intento y en el entrenamiento de resistencia, pueden estimular la liberación de estas hormonas. Y con estas hormonas, por lo tanto, aumentar la generación de masa muscular y eso mejorar el rendimiento. Otras hormonas, por ejemplo, las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides,
regulan el metabolismo, la producción de energía, que nos va a permitir mantener la cantidad correcta de energía y óptima para todas las actividades del día y específicamente para los que practican deporte en su actividad deportiva. También hay otras hormonas relacionadas con el manejo de estrés, como el cortisol, como la adrenalina, que estas pueden también influir harto en el rendimiento físico. En situaciones de estrés agudo, estas ayudan a movilizar más energía y aumentan las capacidades de respuesta del organismo. Sin embargo, cuando estos niveles se mantienen altos en forma permanente, el cortisol puede tener efectos malos en el rendimiento y en la recuperación, que es lo que le pasa a la gente que está con estrés muy alto. Y por eso es importante manejar el estrés crónico, ¿ya? Y es importante mantener entonces un buen equilibrio hormonal porque esto nos permite mantener una homeostasis adecuada que nos ayuda a mantener una buena resistencia, buena fuerza muscular, buena recuperación, ¿ya? Además nos ayuda a mejorar la nutrición y nos ayuda a coordinar bien el resto de los sistemas que ya hemos mencionado. Por lo tanto, el sistema endocrino, a través de sus glándulas y hormonas, nos ayuda a regular el rendimiento físico más a largo plazo, con la resistencia, con la fuerza muscular, con la recuperación, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes lo conozcan también y sepan que también genera influencia en sus respuestas, ¿ya? Después, vamos a hablar del sistema excretor. Así como uno recibe nutrientes, tiene que en algún punto eliminar desechos y regular en el fondo el equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Y el sistema excretor es el encargado de esto, ¿ya? Principalmente el sistema excretor funciona por los riñones, que estos filtran la sangre y después de la filtración forman la orina, ¿ya? Y es importante mantener esto bien en un deportista, por lo tanto el sistema excretor el encargado de eliminar desechos metabólicos, como los desechos nitrogenados, algunas sustancias tóxicas. Eh, ¿Y cómo lo hace? Lo hace principalmente en los nefrones, que son la parte en que ocurre la filtración de la sangre, eh, y después de filtrar, estos pasan por una serie de túbulos que son los encargados de ver qué electrolitos, de ajustar los electrolitos y los excesos de agua, ¿ya? Después todo lo que se va generando de orina va hacia los uréteres y esto a través de la vejiga, y en la vejiga se almacenan hasta poder eliminarse. Una vejiga normal puede almacenar hasta 750 cc, aunque la verdad uno tiene ya urgencia miccional, ganas de orinar desde 300 cc y hasta con una urgencia de orinar. Importante quizás mencionar esto que un deportista tiene que preocuparse de mantener una buena hidratación. La hidratación es esencial para el rendimiento deportivo porque nos ayuda a mantener los rendimientos de los niveles de potasio, de sodio, que en el fondo el cuerpo también los pierde a través de la transpiración, de la respiración, y por lo tanto el riñón tiene un papel fundamental en ayudarnos a largo plazo a mantener bien este equilibrio, ¿ya? Y por lo tanto ustedes tienen que conocerlo, además que después tenemos que hablar bien del tema de hidratación, porque es vital para los deportistas y un tema que a veces se cae harto. Importancia del equilibrio y la postura en el rendimiento deportivo. Ya es importante, yo quise destacar esto, porque en el fondo es importante que ustedes sepan que el equilibrio nos garantiza una estabilidad y nos ayuda a reducir lesiones. El equilibrio, en el fondo, es la capacidad de mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación durante los movimientos o bien en una posición estática. Y un buen equilibrio permite a los deportistas mantener posturas estables y controlar su posición ante diferentes situaciones, como en los saltos, en los cambios de dirección, en los lanzamientos, entre otras cosas, ¿ya? Mejorar el equilibrio ayuda a mejorar la coordinación, el control del cuerpo, y esto en el fondo se traduce en movimientos más precisos, más eficientes. También es importante mencionar la postura adecuada, porque una postura adecuada nos mantiene la alineación correcta en el cuerpo, en este centro de gravedad, nos permite generar una menor tensión en los músculos y en las estructuras óseas, lo cual a su vez nos evita sobrecargas a ciertas áreas del cuerpo, lo que nos reduce en el fondo las posibilidades de lesiones musculoesqueléticas. Por lo tanto, entre los beneficios de una buena postura y un buen equilibrio es que mejora la estabilidad y el control del cuerpo, favorece un mejor desempeño en los movimientos específicos de cada deporte,
ayuda en la reducción del estrés y la tensión de los músculos, lo que aumenta la eficiencia de cada músculo y de los movimientos que estos pueden hacer, sobre todo en caso de movimientos repetitivos. La mayor resistencia y rendimiento de un atleta puede también estar favorecida por mantener buenas posturas, ¿ya? Que generen una buena transferencia de fuerza y una mayor precisión en cada movimiento. Por lo tanto, dentro de la prevención de lesiones, tenemos que lograr una correcta alineación articular y reducir las cargas en algunas zonas musculoesqueléticas, ¿ya? Consejos, por lo tanto, para mejorar el equilibrio y la postura. Realizar ejercicios específicos para cada disciplina, eh, hacer ejercicio en general de equilibrio, en una pierna, marchar en un lugar, eventualmente uso de superficies inestables también nos pueden ayudar a mejorar el equilibrio, realizar ejercicios de fortalecimiento en músculos posturales, como la parte abdominal, glúteos, músculos de la espalda, incluso en deportes que ustedes sientan que no es tan importante que yo mantenga un buen funcionamiento abdominal, glúteo o de espalda. La verdad es que sí, en todos los deportes es súper importante tener un tronco eh, firme, tonificado, porque son los que nos permite tener este equilibrio adecuadamente. Y busquen siempre guía de algún profesional, ojalá algún entrenador personal o fisioterapeuta, en algún momento puede que necesiten algún médico para corregir alguna mala postura que genere un desequilibrio, ¿ya? Recuerden entonces, el equilibrio y una postura adecuada son fundamentales para el rendimiento deportivo porque estos mejoran la eficiencia de los movimientos, la estabilidad y reducen el riesgo de lesión. Por lo tanto, trabajen ese tema como deportistas porque es importante también. Importancia de la hidratación y la nutrición, en parte lo mencionamos cuando hablamos del sistema digestivo, pero en el fondo clave para el rendimiento, ¿ya? La hidratación es esencial porque en el fondo ustedes pierden líquido a través de la respiración, de la transpiración, y si no se hidratan, se van a deshidratar y eso va a alterar los transportes de nutrientes, la actividad física y en el fondo el rendimiento de cada músculo. Vamos a hablar más adelante de hidratación propiamente tal, por lo tanto, vamos a dejar acá solamente las generalidades, ¿ya? De la nutrición, quizás mencionar los macronutrientes claves, que lo mencionamos, carbohidratos, proteínas, grasa, que son las principales fuentes de energía. Las proteínas ayudan en la reparación, crecimiento muscular, la grasa genera energía a largo plazo. Después hablar de macronutrientes que son las vitaminas y los minerales, que en general tienen efectos también antioxidantes y tienen varias vitaminas, cada una con alguna función específica y algo que mejoran específicamente, pero en el fondo uno tiene que saber que es necesario mantener una dieta equilibrada y diversa que nos ayuda a que no nos falte ninguno de estos nutrientes. Y en esto, en resumen, lo más importante, piden evaluación nutricional en algún momento para ajustarse bien en sus propios requerimientos. Y dentro de su alimentación, que sea variada, incluya granos, frutas, verduras, proteínas, masas magras e incluso grasas saludables. La grasa es importante para un buen deportista. Después, ¿cómo prevenir lesiones? Mencionamos algo reciente en la parte que yo les conversé de trabajar el equilibrio y las posiciones, pero, conversemos de algunos consejos prácticos para cuidarse de lesiones, que en el fondo los vamos a hablar como buena práctica deportiva. El primero, y más fundamental, tiene que ver con los calentamientos y estiramientos. Me imagino que la mayoría de ustedes ya conoce esto, pero en el fondo mencionar que es ideal y es preferible que en cualquier actividad física, ustedes previo a realizarla, realicen un calentamiento que en el fondo son ejercicios con menor intensidad que permiten al cuerpo que se prepare en su temperatura, en su musculatura, en algunas funciones que tienen que tener las articulaciones para tener movimientos más dinámicos, más flexibles y prevenir lesiones musculares. También, idealmente, cuando ustedes terminen de hacer ejercicios, deberían estirar. Bueno, incluso uno podría estirar antes y después, ¿ya? Y esto también nos ayuda a involucrar más grupos musculares específicos que ustedes van a utilizar en sus actividades deportivas, ¿ya? Y es importante que en cada actividad ustedes aprendan las técnicas adecuadas eh, para cada actividad, porque una técnica adecuada nos va a permitir evitar riesgo de lesiones. Por lo tanto, asegúrense de, por lo menos al partir, aprender con un entrenador, un instructor que esté capacitado para explicarles cómo funciona el deporte o la actividad que ustedes están haciendo. Después es importante que ustedes vayan en forma gradual aumentando en la intensidad, porque si no, aunque tengan la técnica precisa, se van a lesionar. O sea, si ustedes son
deportistas tienen que ir progresivamente aumentando y adaptándose en el cuerpo. El cuerpo se adapta y así se puede recuperar entre sesión y sesión. Eh, y el aumento gradual de la intensidad y la duración del ejercicio nos ayuda, por lo tanto, a prevenir lesiones. Importante después, el descanso, que no se les olvide. Si yo entreno 24/7, tengo muchas más posibilidades de lesionarme que si no me doy el tiempo necesario para que el cuerpo pueda descansar. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que estar atentos si presentan dolor, molestia, fatiga. Ahí tienen que detenerse y muchas veces consultar con algún médico para evitar lesiones graves, ¿ya? Porque el cuerpo avisa, generalmente avisa antes, ustedes tienen que escucharlo, ¿ya? Pero dense tiempo adecuado para descansar y el sueño es vital. Tenemos que en algún momento hablar del sueño, porque el sueño, 1/3 de nuestra vida es dormir, por lo tanto hay que hacerlo bien, ¿ya? Por lo tanto hay que asegurar, un deportista tiene que asegurar un buen sueño. Vamos a tener que hablar del sueño también más adelante. Y nos ayudan en la recuperación, en el descanso, masajes, estiramientos, sesiones de fisioterapia, que eventualmente también pudiésemos hablarlos más adelante. Ya todas estas son cosas que nos ayudan a prevenir y cuidar nuestro cuerpo ante prácticas deportivas. ¿Ya? Por lo tanto, y en resumen, hablamos de la mayoría de los sistemas importantes, por lo menos los que tienen que ver directamente con la actividad deportiva. La idea es que esto no quede solo en lo que conversamos, aplíquenlo, ¿ya? Empiecen a pensar ustedes ya cómo funciona mi corazón, cómo esto se van uniendo, enlazando y cómo cuidándolos yo puedo tener un mejor rendimiento. En la última parte también denle vuelta, alimentación, nutrición, hidratación, sueño, nos ayudan en el fondo a tener un mejor rendimiento, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir hablando de esos temas más adelante y la idea ahora es invitarles a seguir participando en esta sección, en este canal, seguirnos, opinar para saber qué temas les gustaría a ustedes que fuéramos tratando primero en la parte médica y qué dudas puedan tener, porque al final yo puedo hablar de cada uno de estos temas horas y horas, pero la idea es que no sea algo aburrido, que sea algo que ustedes puedan aprender, que ustedes puedan disfrutar y puedan sentir que estos minutos valieron la pena, ¿ya? Un abrazo entonces gigante, gracias a todos ustedes por participar y nos estamos viendo en una próxima sesión. Que les vaya muy bien. Chao, chao.